Ejecución de actividades en espacios confinados o restringidos. Atención. Con este vídeo, Enel Green Power and Thermal Generation se propone difundir las principales normas de salud y seguridad que deben aplicarse durante las actividades laborales. Los términos, las definiciones y las reglas de seguridad presentadas pueden diferir en función de la normativa y leyes vigentes en cada país, que en cualquier caso prevalecen con respecto a las disposiciones contenidas en el documento de referencia y presentadas en este vídeo. El objetivo de este estándar de seguridad, aplicable a todos los centros de Enel Green Power and Thermal Generation, es definir la correcta gestión de los riesgos asociados a las actividades realizadas en espacios confinados y restringidos por el personal de Enel o de sus contratistas. En nuestras instalaciones, muchas actividades se realizan en lugares que tienen características especiales o que pueden exponer a las personas trabajadoras a sustancias tóxicas o nocivas. Estos lugares de trabajo tienen definiciones específicas. Los espacios restringidos se definen como lugares no diseñados para una ocupación continua o con entradas y salidas limitadas y con una configuración que dificulta las operaciones de rescate en caso de emergencia. Si además de estas características existe una ventilación natural desfavorable, con posibilidad de acumulación de sustancias tóxicas, inflamables o explosivas, o puede haber una reducción de la cantidad de oxígeno en el aire, entonces dicho lugar se denomina espacio confinado. Factores de riesgo. Además de los riesgos asociados a las actividades a realizar, cuando se trabaja en un espacio confinado o restringido, deben evaluarse los riesgos específicos asociados al ambiente interno. Atmósfera con deficiencia de oxígeno, con elementos asfixiantes o sofocantes. La concentración normal de oxígeno en el aire es de aproximadamente el 21%. Esta concentración puede disminuir en un espacio confinado si la ventilación es inadecuada, o bien si se realizan determinadas actividades que liberen gases o consuman oxígeno. Por debajo del 19,5%, la ausencia de oxígeno provoca efectos en las personas, que van desde la dificultad para respirar, fatiga, náuseas, confusión mental, que puede llevar a una mala toma de decisiones y en casos de porcentajes inferiores al 8%, puede llevar a la pérdida de conciencia. Si no se presta asistencia inmediata en estos casos, la persona accidentada puede sufrir daños permanentes o la muerte. La inundación del espacio con líquidos o partículas sólidas puede provocar efectos sofocantes. Atmósfera tóxica o con riesgo biológico. Además de la falta de oxígeno, pueden producirse situaciones peligrosas cuando uno o varios agentes químicos o biológicos, por ejemplo pinturas, disolventes o ácidos que, en forma de gases, vapores, polvos o sustancias sólidas o líquidas, estén presentes o puedan generarse durante el trabajo en concentraciones tales que superen los valores límite permitidos y sean tóxicos o nocivos para las personas. Atmósfera explosiva. Por último, algunas sustancias, cuando se mezclan con el aire en determinados porcentajes, tienen características tales que, sometidas a una fuente de ignición, generan explosiones. Los riesgos relacionados con las actividades laborales y que pueden agravarse por realizarse en espacios confinados o restringidos son generalmente caída al mismo nivel o de altura, caída de objetos, derrumbes, deslizamientos, desprendimientos de tierras y o lodos. Riesgo mecánico. Atropello. Riesgo eléctrico. Agresión de animales. Golpe de calor. Ruido. Deficiente iluminación. Incorrecta manipulación manual de cargas, así como los riesgos relacionados con aspectos individuales como el estrés, la claustrofobia o los ataques de pánico. Identificación de ambientes. Todos los espacios confinados o restringidos dentro del perímetro de Enel Green Power and Thermal Generation se listan en una ficha descriptiva especial donde es posible encontrar información detallada que incluye nombre, ubicación en la planta, accesos, fotos, riesgos y medidas preventivas básicas, así como medidas de emergencia, primeros auxilios y evacuación. Permiso de trabajo.
Para cualquier trabajo que implique el acceso a un espacio restringido o confinado, deberá elaborarse y aprobarse un permiso de trabajo específico. El permiso de trabajo debe contener como anexos la ficha descriptiva con la que se informa a la persona ejecutora de los riesgos inherentes al espacio en el que va a trabajar, el análisis de riesgos operacionales con el que la persona ejecutora identifica los peligros y analiza los riesgos, teniendo en cuenta que un espacio restringido puede convertirse en un espacio confinado debido a las actividades que se realizan. El plan de trabajo, detallando sobre cómo y cuándo realizar las actividades, el equipo de trabajo a emplear, así como los equipos de protección individual necesarios para llevarlas a cabo. El plan de emergencia, que contiene información sobre la activación del plan, el rescate, los primeros auxilios y la posible evacuación, además de la identificación de las personas designadas a tal efecto. Todos los equipos de rescate deben estar situados en los puntos establecidos en el plan de emergencia y ser inmediatamente accesibles por el personal designado. La certificación de los parámetros ambientales internos. Los certificados de aptitud médica del personal que va a realizar actividades en espacios confinados. Todo el personal que participe en las actividades operativas y de gestión de emergencias debe estar debidamente identificado, adecuadamente formado, informado e instruido. Una vez adquirida la documentación, el supervisor o la supervisora de la actividad, con el apoyo de la persona HSEQ local, la analizará y evaluará su conformidad con los procedimientos de la empresa. La persona HSEQ local también deberá prever el análisis de los riesgos de interferencia que puedan introducirse y la identificación de las medidas de prevención y protección necesarias de acuerdo con la norma de seguridad de Enel Green Power and Thermal Generation sobre la gestión de interferencias. Medidas preventivas antes del acceso. Aislamiento de la zona de trabajo. La protección del espacio confinado debe llevarse a cabo siguiendo los procedimientos de bloqueo y etiquetado. Deberán aplicarse medidas de aislamiento adecuadas para evitar la contaminación de los espacios. Además de estas medidas preventivas, será necesario indicar con señales adecuadas que dentro del espacio restringido o confinado se está trabajando. Medición y evaluación de la atmósfera interior. Debe comprobarse que la atmósfera del espacio confinado o restringido es adecuada para el trabajo. El oxígeno debe estar entre el 19,5 y 21%. La concentración de las sustancias presentes o que puedan producirse debe estar por debajo del 10% del límite de explosividad y por debajo de los valores límite umbral. Estas mediciones deben realizarse antes del acceso y de forma continua mediante detectores de gas portátiles. Si el detector de gas señala una situación de alarma, el personal debe abandonar inmediatamente el espacio confinado. Seguimiento y comunicación continua. Entre el personal que realiza los trabajos debe identificarse una persona vigilante, quien será responsable de supervisar continuamente las actividades desde el exterior del espacio confinado y de garantizar la activación de las emergencias en caso de necesidad. Se debe prever un sistema eficaz de comunicación entre el personal del interior del espacio confinado y el del exterior, con el objetivo de supervisar constantemente las condiciones de trabajo y permitir una llamada de socorro inmediata en caso de emergencia. Todos los equipos de comunicación deben probarse previamente y no deben constituir por sí mismos un peligro adicional. Por ejemplo, ser una fuente de ignición en atmósferas potencialmente explosivas. Ventilación. Se trata de una de las medidas preventivas fundamentales para garantizar la seguridad de la atmósfera interna. En caso de ventilación natural inadecuada, se garantizará el intercambio de aire mediante sistemas de ventilación o aspiración forzada. Además del ambiente interno, debe prestarse especial atención a la calidad del aire en las zonas de admisión y escape. Productos químicos. Cada producto químico debe estar autorizado y almacenado en los recipientes específicos y etiquetados. Las fichas de seguridad específicas deben estar disponibles in situ y debe verificarse el cumplimiento de todas las medidas de seguridad. Señalización de seguridad. En el lugar de trabajo debe haber señales que indiquen los riesgos asociados a las actividades, los equipos de protección que deben utilizarse, además de paneles informativos sobre las medidas de seguridad que deben adoptarse. Principales medidas relativas a los equipos de trabajo.
Las herramientas portátiles y los equipos de medición transportables o móviles que se utilicen en espacios conductores como tanques y fosas metálicas o zonas húmedas deben alimentarse con tensión extra baja de seguridad o deben protegerse mediante aislamiento eléctrico a través de un transformador de aislamiento. Tanto el transformador de aislamiento como el transformador de seguridad deben mantenerse en el exterior. Las botellas de gas y las unidades de oxicorte o soldadura también deben colocarse en el exterior, garantizando que, en caso de emergencia, se interrumpa inmediatamente el suministro de gas. Pre-job check. Antes del inicio de las actividades, debe realizarse una reunión del equipo de trabajo en el lugar donde se va a intervenir, para garantizar que todos los trabajadores, las trabajadoras y otras personas implicadas estén informados de las actividades que se van a realizar, los riesgos asociados a las mismas, los equipos y medidas de protección que deben adoptarse, así como los procedimientos operativos y de emergencia. Finalización de trabajo. Al finalizar los trabajos, se deberá comprobar que el personal ha abandonado la zona y que los equipos, herramientas y restos de material han sido retirados de la zona de trabajo, incluida la señalización y protección colectiva, dejando la zona en perfecto estado de orden y limpieza. Se llevará a cabo el post-job check antes de cerrar el permiso de trabajo. Una vez cerrado el permiso de trabajo o cuando se suspenda la actividad, debe prohibirse el acceso a espacios restringidos o confinados. Para más información, lea el estándar de seguridad de Enel Green Power and Thermal Generation sobre actividades en espacios confinados o restringidos. Actúa siempre con responsabilidad y en situaciones de peligro, aplica la Stop Work Policy. Es tu deber moral.